Volvemos con 3 a la semana y como le prometimos vamos a conversar con el ex senador José Abigail Cruz Infante. Buenas tardes, señor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, amigo Carrión. Un placer tenerlo aquí de visita. El gusto es mío. Bueno, yo debo decirle que Abigail Cruz, don Abigail Cruz, y yo compartimos espacio de caminata porque cuando yo estaba caminando en las mañanas, que me lo estaba, estoy un chin retirado porque en estos días, pero nos encontrábamos en el parque allá. Qué bueno, qué bueno. Pero el único que quiere caminar es tú y Manolo. No, yo camino cuando me acuerdo, yo camino. Cuando él te acuerda. La caminata es un ejercicio que garantiza salud. Sí, definitivamente. No se puede olvidar eso. Volveré a la rutina, usted verá que sí. Sí. Doctor, usted dice que una persona que está completamente retirado de la vida política, de la vida pública en sentido general, que está retirado del derecho, lo cual a mí realmente me llama la atención, porque yo entendía que las personas no abandonan sus espacios. Y que por lo menos en ese retiro usted tiene una actitud, por lo menos aunque sea contemplativa, de lo que está ocurriendo en República Dominicana. Cuando usted saca balance de lo que está ocurriendo en términos políticos en República Dominicana, ¿a qué conclusión usted llega? Somos un país subdesarrollado y atrasado políticamente. Quizás seamos uno de los países de América Latina donde nuestra clase política se ha quedado más rezagada. No miramos de frente hacia el futuro, sino que vivimos enfrascados en el dime y direte. Los partidos políticos dominicanos se proclaman y así lo inscriben en sus estatutos como demócratas. Sin embargo, no practican la democracia. Y un ejemplo lo tienen ustedes, que los partidos tienen un presidente y nadie sabe quiénes son los otros dirigentes, porque solo ese señor es el que lleva la vida pública, es el que habla, es el que contradice, es el que sanciona, es como si fuera él solo. La intolerancia es una de las virtudes negativas que más aflora en el acontecer político dominicano. Somos sencillamente un país atrasado políticamente, porque nuestra clase política no acaba de entender cuál es el rol verdadero del político, sino que todos se enganchan a políticos y tienen dos objetivos. Número uno, hacerse económicamente. Y número dos, mantener vigencia en los medios de comunicación a través de la polémica cotidiana. Entonces, no son políticos, son politimistas, porque lo único que hacen es mantener polémicas con sus propios coetanos del partido o con los que están en la acera de enfrente. Pero aquello de que el político debe coadyuvar a la realización del bien común, al progreso, al auge de la sociedad, no aparece en la clase política dominicana. Yo pongo un ejemplo. Ustedes que son comunicadores de muchos años y de vida activa, ¿cuándo han oído ustedes a un político del gobierno o de la oposición que fuera de la retórica con que vienen a los medios de comunicación hagan planteos específicos para contribuir al desarrollo y al crecimiento de la sociedad dominicana, a transformar esta sociedad? ¿Cuáles son los planteamientos que hacen sobre el problema del agua? ¿Cuáles se han abanderado por la defensa del agua? ¿Cuáles son los que han salido a defender como leitmotiv el medio ambiente? ¿Cuáles son los que plantean estudios sólidos sobre el problema del cambio climático? ¿Cuáles son los que hablan de la baja producción agrícola del país? Es que eso no da voto.
porque la clase política dominicana es simplemente electoralista y piensa en votos. Eso lo lleva entonces no a hacer política, sino a upar el clientelismo, porque eso sí da política. La cajita, la fundita, la promesita de te voy a ayudar, te voy a hacer. Sí. Eso hace tiempo que dejó de ser actividad política. ¿Por eso lo implantó su líder, Joaquín Balaguer? Ese sistema de hacer política lo implantó su líder, Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer perteneció a una época de la sociedad dominicana, y aunque utilizaba medios populistas, Joaquín Balaguer era un estadista. Balaguer tenía estatura casi genial de cómo gobernar un país en su época. Balaguer respondía a una época, esa época ya no existe. Estamos en pleno siglo XXI, en la etapa de la modernidad. La República Dominicana y su clase política no hemos hecho la transición de lo que éramos antes y lo que debemos hacer hacia el futuro, que ya es presente. Entonces, como usted me dice que los políticos no actúan de ese modo porque eso no da voto, me confirma mi posición anterior de que no son políticos. Don Abigail, su experiencia, por su experiencia, usted que fue senador, un hombre que ha manejado el tema jurídico, la opinión, porque usted fue columnista por muchos años de un importante medio de comunicación del país. Pero esa experiencia de vida que usted tiene y que no todos logramos alcanzar, institucionalmente, ¿cuál es la visualización que usted tiene sobre la República Dominicana en este momento y hacia el futuro? Una lucha permanente para lograr la concientización de los hombres que lleguen y los que están actualmente dirigiendo la cosa pública. Que ese camino no nos conduce a nada que no sea el caos. Hoy vivimos en una sociedad en estado de crispación, porque todo es objeto de esa polémica permanente. No se analiza, no se estudia, no se conocen los problemas de fondo, sino es, en estos días, la semana pasada era el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, de si fulanito, de si perencejito, de por qué no debe ser, si el procurador. Esta semana ha transcurrido en si Reinaldo Pared hizo unas declaraciones desafortunadas o no, pero no se analiza, solo se condena o se defiende, solo se alega. No llega al fondo de nada. No hay fondo, no analizan cuál es el problema, porque lo primero que teníamos que pensar cuando se va a analizar la gestión del Consejo Nacional de la Magistratura no es el método de elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de todo el sistema judicial, doctor, sino es la composición de ese consejo. Doctor, ¿cómo es posible que el partido que sea mayoritario sea el que escoja a los miembros de un poder del Estado como es el Poder Judicial? Eso es un absurdo. Ahí voy, doctor, sí. Excúseme. Mire, a Joaquín Balaguer, el líder que usted siguió y que yo en su momento le tuve mi total admiración por el trato que en términos personales nos dio y esas cosas, se acusaba a Balaguer de haber frenado el desarrollo institucional de la República Dominicana, de que las instituciones cuando Balaguer estaban castradas. Sin embargo, Balaguer ya salió del escenario, Balaguer falleció, Balaguer hace mucho tiempo que no está conduciendo los destinos del país, justamente por eso, porque ya falleció. Pero hemos visto que el tiempo ha pasado y como que hemos adelantado poco en cuanto a eso, en cuanto al desarrollo de nuestras instituciones. ¿Qué está pasando entonces? Porque no ha habido un auténtico desarrollo institucional. Muerto Joaquín Balaguer, lo han sustituido en el poder, aspirante a copiar el modelo balaguerista de gobernar.
Presidentes que hemos tenido son los que quieren tener control del Congreso, manejar la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, convertir a la Junta Central Electoral en una caja de resonancia de sus aspiraciones. Eso no es democracia, eso será cualquier cosa, pero no es democracia. Y le quieren vender al pueblo que estamos caminando en un régimen de libertad y de democracia. No, no, no. Hay libertad de opinión, pero se controlan por diferentes formas los medios de comunicación. La publicidad del Estado solo va a aquellos medios que son sumisos y que acatan. Lo dijo. El comunicador independiente tiene problemas aquí en este país, y eso se viene haciendo sistemáticamente desde la desaparición de Joaquín Balaguer. Han pretendido ser pequeños imitadores de Balaguer, careciendo del talento y de la dedicación de Joaquín Balaguer, que era un hombre consagrado a servirle al Estado. Balaguer no fue a ejercer para enriquecerse él y sus familiares, sino simplemente cumplía con las exigencias que le mandaba el periodo de tiempo en que gobernó. Entonces, usted me dice que los políticos actuales carecen de talento. ¿Carecen? De talento, de ese talento. Claro que sí. Y si aquí se ha enganchado a políticos todo el mundo. Pero Balaguer vivo iban a consultarlo a él. Aquí se han encargado de dañar la vida política, una serie de pelafutanes que han hecho partidos ahí, que han montado, que negocian, partidos que solo existen para negociar, para hacer acuerdos y alianzas y derivarse de ahí beneficios personales. Eso no es político, por Dios. Si yo le menciono 3 líderes, por ejemplo, actuales políticos, no tengo que mencionarlo, espérate, tengo que mencionarlo, porque son los que están gravitando en el ambiente político nacional, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Hipólito Mejía, ¿usted me daría su valoración de que él aspire nuevamente a la presidencia? No, en cuanto a aspiración, todo ciudadano dominicano tiene el mismo derecho a aspirar. Leonel Fernández. Porque la Constitución así lo plantea. ¿Y Danilo Medina? Lo que hay que preguntarse, ¿para qué quieren aspirar? Sí, ya pasaron por ahí, ¿verdad? ¿Qué quieren aspirar? ¿Qué respuesta le dan al país por encima de sus meras aspiraciones y sus meros deseos de mangonear, de mandar? ¿Con qué propuestas se van a presentar ahora en el 2020? Derecho a aspirar todo el mundo, porque se lo permite la Constitución, y si los partidos en los que militan no le ponen ningún inconveniente, pues que aspiren. Y en el caso de Danilo Medina, que supuestamente, incluso Carrión habló al principio, de que hay versiones de que ya el proyecto reeleccionista estaría montado, pero Danilo tiene un impedimento constitucional. Danilo Medina es un político pragmático. Ajá. Es un gran muñidor de la política, controla internamente a su partido, está en el ejercicio del poder y no quisiera por nada en el mundo que su contendor interno asuma la presidencia en lugar de él, porque eso sería condenarlo a no controlar el partido ni a tener la posibilidad de volver en los años posteriores. De tal suerte que Danilo Medina pudiera estar enfracado en un proyecto continuista, en un proyecto reeleccionista. Tiene las herramientas, tiene el deseo y tiene seguidores. Y tiene el poder. Que no le permitirían que él lo deje encharcado, sobre todo cuando muchos de sus seguidores y de sus aliados que pasaron por instituciones y dejaron una mala estela, se crean susceptibles de ser investigados si Danilo no sigue en el poder. Esa es una presión que empuja a montar ese proyecto reeleccionista. Pero eso no quiere decir que eso tiene que ocurrir necesariamente así, porque hay obstáculos, hay impedimentos, entre ellos uno constitucional. Ahora, teniendo el poder, como dice Carrión, teniendo el deseo
y los mecanismos del lugar se pueden abatir esos obstáculos. Eso es lo que estamos viendo. Cuando vemos lo que ocurre en Santiago, cuando vemos lo que ocurre en el Consejo de la Magistratura, en su composición, tenemos que abrir los ojos y decir, bueno, aquí se está preparando la cosa para lo que va a venir. No es el curso normal de un proceso de fin de un periodo de gobierno, sino es como la continuación. Eso es lo que el pueblo dominicano ve cada día. Sí, doctor, ok, supongamos que han sido superados todos esos obstáculos que impiden que Danilo Medina se repostule y que eventualmente pueda reelegirse. Usted que fue seguidor fiel, incluso hasta apologista, de un presidente reeleccionista, como fue el doctor Joaquín Balaguer, ¿cómo usted vería la reelección de Danilo Medina? ¿Buena o mala para el país? Para mí es indiferente, ni es buena ni es mala. Me gustaría ver con qué propósito Danilo Medina lograría su reelección, porque hasta aquí sabemos ya cómo ha gobernado el país, para qué lo ha gobernado. Pero se inicia una nueva etapa. La juventud dominicana se ha ido formando, se ha ido creciendo. El país está lleno de necesidades. Tenemos problemas irresueltos en todos los niveles. Tenemos una falta de institucionalidad. Tenemos una justicia que no es creíble. Tenemos una frontera vulnerable. Estamos en una condición geopolíticamente muy importante, pero a la vez muy vulnerable. Entonces, un presidente que está en el poder, que lleva 8 años y pretende seguir por 4 más, ¿cuál es la propuesta concreta que hace que no sea el yo y mi gente aquí, sino que el país quiere saber? Entonces, cuando yo conozca esa propuesta, no la retórica, la propuesta concreta, con metas medibles. Vamos a construir en el primer año 400 viviendas en la zona fronteriza para alojar a los campesinos que fueron desalojados. Vamos a hacer cosas concretas, medibles. Entonces yo daría mi opinión, porque yo no puedo configurar una opinión positiva o negativa desde antes que no me la diste mi sano razonamiento. Sí, pero doctor, pero usted ha vivido, gracias a Dios, muchos años. Sí. Muchos años, usted ha visto mucha agua correr. Sí, y tiene mucha experiencia. Y espero seguir viendo. Seguir viéndolo. Entonces, sí. ¿Usted no ve un riesgo en un tercer periodo consecutivo? No, porque el país históricamente ha respondido a esos propósitos. Incluso la reforma constitucional, si nos remontamos en la historia dominicana, partimos de la primera constitución dominicana. El 6 de noviembre de 1844 se votó la primera constitución dominicana. Y en esa constitución se estableció que el gobierno que iba a surgir era democrático, civil y representativo. Y se dio un golpe de Estado. Y Pedro Santana forzó a que se modificara, se le agregara un artículo a esa constitución. Al 55, ¿verdad? Para el 210. Que es el mismo 55. Para darle a él la presidencia bajo el pretexto que mientras hubiera peligro de guerra con Haití, él debía ser, que era la espada triunfadora de la guerra de independencia. Entonces, a partir de ahí, hemos tenido en diferentes periodos modificaciones de la Constitución para que continúe el que esté en el mando. El caso más extraordinario ocurrió en el 1924 con el presidente Horacio Vázquez, elegido por 4 años. Y cuando va a cumplir los 4 años se establece que no, una polémica, que él fue elegido por la Constitución de 1908, sí, que eran 6 años, y se consagró la prolongación. Sí. El presidente del Senado, Gustavo Díaz, escribió una carta desatando esa polémica. Y la prensa y los ciudadanos libres y pensan, pero ¿cómo va a ser posible si votamos por él para que fueran 4 años? ¿Cómo van a ser 6 ahora? No, pues fueron 6. Bueno, aquí están los síndicos armando una situación similar, porque ellos dicen que también que fueron electos y le corresponde a señor. Es decir, cuando un país es un desorden institucional,
como es la República Dominicana, no nos debemos extrañar de que ocurra cualquier cosa, cualquier desatino, porque ese ha sido la constante en la historia dominicana. Catedrático, lleva una pausa para enfriar esto. Señores, vamos a una pausa. Venimos en breve continuando con la conversación interesantísima con el doctor Cruz Infante aquí en 3 a la Semana. Regresamos con 3 a la Semana. Hoy estamos conversando con el doctor José Abigail Cruz Infante. Doctor, una pregunta, y quiero que me la conteste, por favor, con toda la honestidad que lo caracteriza a usted y con toda la franqueza que yo sé que ha sido su norma de vida. Hay una discusión en torno a la modificación constitucional, la eventual modificación constitucional, y la posibilidad de que se llegue a eso, ¿verdad?, de que se logre el propósito del sector reeleccionista. ¿Usted cree que por la vía normal el sector oficialista tiene el aval suficiente para modificar la Constitución y no tenga que recurrir a métodos non santos? Bueno, modificar la Constitución significa que se debe lograr un quórum y una votación especial. No es un proyecto, el proyecto de modificación no es un proyecto ordinario. Se necesita una votación y un quórum calificado. Entonces es un problema numérico. Si son 85 que se necesitan presentes, tú cuentas cuánto tienes. Si no te llega el número entre tus seguidores, pues lo que se usa y se ha usado siempre es sonsacar, es atraer a los que están en otro lado que vengan y se sumen aquí. Entonces eso es lo que se dice, eso es lo que se habla, incluso se hablan de cifras, se hablan de números, pero yo digo esto para no caer en especulaciones negativas. Hay una propuesta que no conozco muchos legisladores que no la pensarían por lo menos, que no la rechazarían de plano, que aquellos legisladores que no tienen posibilidades de repetir en el cargo por un mal desempeño, porque en las comunidades que representan no han tenido un trabajo positivo, que le ofrezcan, que le van a garantizar su continuidad en la curul, en la que acabamos de ver en Santiago ya un primer diputado que se hizo un acuerdo con José Enrique Sué, y ahí apareció un señor Durán, que ya es diputado de lo que se reserva la corriente que lo está aportando a él, una cuota entre de diputados nacionales. Y el mismo Sué va también como ya es uno, y José Enrique ya es otro. Sí. Es decir, estamos en el mundo macondiano de la República Dominicana, donde no hay políticos de principios, donde no hay actuaciones correctas, sino es, ¿y qué me sale a mí de eso? ¿Y cuánto me van a dar a mí? Ese es el corrillo, eso se habla hasta manera de chiste en algo tan serio como es una modificación constitucional. Cuando usted fue legislador, se hablaba del hombre del maletín en el Congreso, se ha tenido su historia. Pero ahora di que no hay hombre de maletín, di que es por transferencia. ¿Cómo es el asunto? No, bueno, el hombre del maletín, esa figura folclórico de nuestro quehacer político, en mis años en el Congreso, que estuve periodo como senador, como diputado, como asesor, como diputado internacional, nunca vi, lo juro ante Dios aquí y ante el pueblo, que nunca vi ni conocí al tal hombre del maletín. Doctor, lo que sí puedo con decir, sinceridad te lo dice. Lo que sí puedo decir es que tuve conocimiento. Yo estaba ahí, recuérdese, yo estaba ahí. Que tuve conocimiento de que sectores empresariales dominicanos
pagaban dinero para obtener votos, para obtener apoyo, para obtener informes favorables a algún proyecto de ley. Eso sí, y muchos de ellos... Y se habla también que para instalar jueces. Y muchos de ellos lo denuncié yo. Porque los elegí el Senado. En su momento lo denuncié yo. Es decir, que la figura folclórica del hombre del maletín es algo distorsionado. Es algo utópico. Eran verdaderos lobbyistas que iban al Congreso a hablar con el diputado tal, con el diputado tal y tal, que previamente ellos tenían y sabían iban, o con senadores tal. Pero en el periodo mío de senador, que fue de 1986 al 1990, de la primera cosa que yo planteé en mis intervenciones era de que a mí no se le ocurriera a nadie irme a plantear para que apoyara, usted tiene una posición muy vertical, o rechazar algo, porque lo iba a denunciar públicamente. Yo lo recuerdo, sí. Usted puede recordar si ahí están los archivos. Y no solamente eso, sino que cuando tuve conocimiento de que querían, cuando una empresa de telecomunicaciones quería instalarse en el país, la competidora ofreció dinero a legisladores de la comisión para que no lo aprobaran. Y lo denuncié públicamente. Y hasta aquí no ha llegado, pero desde que llegue a esta curul voy a decir con pelo y señales quiénes son. Y eso ha desaparecido, doctor, porque recuérdese que ahora el tema de Odebrecht, hay algunos legisladores y exlegisladores. Pero es que el tema de Odebrecht sigue mal presentado, es toda una manipulación. Explíquenos como abogado. Muy sencillo. ¿Por qué hay que enredar tanto la cosa? Muy sencillo. El gobierno de Estados Unidos, en una investigación sobre las empresas que tienen inversión en América Latina, detectó que Odebrecht, una constructora brasileña, había en varios países había hecho obras o estaba realizando obras que la conseguía mediante pago de dinero a funcionarios. Entre ellos en la República Dominicana. Hizo la investigación y ahí hay un informe completo de quienes recibieron dinero siendo funcionarios dominicanos. Y legisladores también. Y es funcionario del Estado Dominicano, de cualquiera de los tres poderes. Y ese informe llegó aquí, al país, y se inició una investigación muy tímida, muy tibia, para que Odebrecht reconociera que pagó soborno por 92 millones de pesos. Odebrecht pagó dólares. Odebrecht pagó la multa. Ustedes no recuerdan que Odebrecht pagó la multa. El triple de el doble. ¿Y por qué lo pagó? Porque admitió que había pagado soborno. Pero hay un dinero ahí que todavía que está por entrar al país, porque se habla de que Punta Catalina también. Pero y entonces, ¿cómo es posible que ahora, según yo veo las declaraciones y el debate que se está dando, yo digo, ay, contra, pero este país sí tiene mala suerte? Porque según yo veo lo que está ocurriendo, habrá que devolver los 184 millones porque se cobran unos dineros y no hubo delito, no hubo nada. Bueno, porque aquí no se inicia. En Perú, es bueno que ustedes recuerden, hoy anuncia, dice la prensa. ¿Kuczynski está preso? Kuczynski no. Hay cuatro expresidentes que están interdictos. Uno está huyendo, Alejandro Toledo está en Estados Unidos. Dándose unos humos del caray. Porque él creía que por estar casado con una norteamericana, pues está allá, ya lo pidieron en extradición. Alan García está. Ollanta Humala está preso domiciliariamente. Tienen que aclarar. Y Kuczynski, que estaba en arresto domiciliario, un juez ordenó que lo llevaran a prisión. Yo creo que por renunciar. Entonces, estamos hablando de un país que tiene, afortunadamente, un sistema judicial institucionalizado. República Dominicana no tiene eso, y para entretener, para cumplir con aquello, el dicho de Petronio, de pan y circo, monta este circo de Odebrecht, donde todos los días le traen al país una serie de datos distorsionantes y los acusados dicen, no hay pruebas, me hay que descargarme, nadie dice nada. Hay uno, y el país no tiene memoria, pero hay uno de los que fue inicialmente inculpado,
que confesó y dijo, sí, yo recibí Sí. ese dinero y lo llevé al partido para la campaña. ¿Y por estar fuera del expediente? Ah, porque no solamente está fuera del expediente, Anda. sino que montó un proyecto de candidatura Sí. presidencial para garantizar como precandidato, está protegido, está impune y no se puede perseguir nada. De tal suerte que al final vamos a ver que se le va a tener que devolver los millones. Y pedirle disculpas a los acusados. Y cada uno de estos santos varones mandarlo para un altar, porque la comedia que han montado es precisamente para eso. ¿Y qué significa eso? Lo que decíamos al inicio, que la clase política dominicana no tiene conciencia para actuar en provecho y en beneficio del bien común y del desarrollo de la sociedad. Usted como jurista, su visualización, caso de Brecht, llegaría a un término convincente para la sociedad con condenados, o esperaríamos que todo el mundo vaya para su casa? No, puede pasar cualquier cosa. Si se quisiera, si el poder quisiera, hay los elementos para hacer un juicio legal, un juicio oral, público y contradictorio con las evidencias que se tienen y que están ahí, y jueces o un juez que imparta justicia en base a las evidencias que se le sometan. Pero si tenemos unas autoridades que no permiten que ninguno de los acusados o señalados use el argumento de yo no voy a caer preso solo, si me meten a mí voy a hablar y voy a decir. Y como quien vive en casa de cristal no le puede tirar piedra al tejado del vecino, existe eso y es lo que forma parte de la comedia. Porque en Brasil, en Colombia, en Perú, en todos los países, en Panamá, donde las altas instancias se mezclaron con Odebrecht, se ha hecho un juicio y han ido a prisión los que tenían que ir. ¿Por qué en República Dominicana están en su casa y tienen los abogados y dicen que no y no ha pasado nada y a mí hay que descargarme? ¿Cómo le pueden llevar al país después de un escándalo grave de corrupción que se instrumentalizó con el cobro de esa multa de 92 millones de pesos, de dólares? Bueno, doctor, nada, estamos muy satisfechos de su participación aquí en Tres a la Semana. No esperábamos que usted hablara con tanta contundencia, porque al decir que está retirado de todo, ¿verdad? Sí, pero ha sido contundente su juicio. Él vive activo en el análisis nacional. Esto es retirado de las actividades partidarias, pero no ajeno a lo que acontece en mi país y en el mundo. Sí, no, lo ha demostrado realmente, lo ha demostrado. Estoy al día y muy bien informado. Sí, nosotros le agradecemos realmente su participación aquí en Tres a la Semana y le agradecemos también a los amigos televidentes por haber estado con nosotros y será después de Semana Santa que nos volveremos a ver.